¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el verdadero significado de aquel momento en que Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a lo alto de un monte y ante ellos reveló su gloria de manera sobrenatural? Pocos textos de las Escrituras tienen tanta carga espiritual y escatológica como el relato de la transfiguración, que presenta no solo la manifestación visible de la divinidad de Cristo, sino también la presencia misteriosa de Moisés y Elías a su lado. Es como si aquel instante, iluminado por la luz que emanaba del propio Hijo de Dios, rasgara el velo del tiempo y permitiera que pasado, presente y futuro se encontraran en un único punto de la historia. Esta narrativa no es solo una escena aislada de gloria, es una invitación a sumergirse en los designios eternos del Padre, revelando que la redención planeada antes de la fundación del mundo no era solo para aquel momento, sino para toda la humanidad. Cuando Jesús elige llevar consigo a Pedro, Santiago y Juan, no lo hace al azar. Estos tres formaban el círculo más íntimo de discípulos, aquellos que serían testigos no solo de los milagros, sino también de los dolores y las angustias que estaban por venir. En el silencio del monte, lejos de las multitudes, Jesús se transfigura, revelando la luz que no venía del exterior, sino que emanaba de su propia naturaleza divina. Su rostro resplandece como el sol, sus vestiduras se tornan blancas como la luz, y en aquel instante lo invisible se hace visible. Lo divino invade lo humano. Es como si el cielo tocara la tierra, y el propio Dios confirmara que el reino estaba más cerca de lo que se podía imaginar. Y es en este escenario que Moisés y Elías aparecen, dos gigantes de la fe, separados por siglos de historia, se presentan vivos conversando con el Hijo del Hombre. Moisés, el legislador, el hombre que recibió las tablas de la ley directamente de las manos de Dios, aquel que vio la gloria de Dios pasar ante sus ojos en el Sinaí y que condujo al pueblo de Israel hasta las puertas de la tierra prometida, pero que murió antes de entrar en ella. Elías, el profeta de fuego, que desafió a reyes y sacerdotes idólatras, que clamó por fidelidad en medio de una nación corrompida, y que fue arrebatado al cielo sin pasar por la muerte. Allí, en lo alto del monte, estos dos hombres no son solo testigos, son símbolos vivos de toda la revelación que Dios había concedido a su pueblo hasta aquel momento. Representan, respectivamente, la ley y los profetas, las dos columnas que sostuvieron la fe de Israel y que ahora se postran ante aquel que es el cumplimiento de ambas. No hay casualidad en la elección de estos dos hombres para aparecer al lado de Jesús. Cada detalle de aquel encuentro fue diseñado para revelar algo profundo. Moisés, muerto y sepultado por Dios en un lugar desconocido, y Elías, que no experimentó la muerte, representan las dos realidades que el Mesías vino a redimir. Uno simboliza a los que duermen en el Señor, aguardando la resurrección. El otro a los que serán transformados sin pasar por la muerte en la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Mientras Pedro, Santiago y Juan observan atónitos aquella escena, el texto bíblico nos dice que reconocen a Moisés y Elías inmediatamente, aunque nunca los hubieran visto antes. Esto nos revela una verdad profunda sobre la vida después de la muerte. La identidad no se pierde, la memoria no se desvanece. En la eternidad seguimos siendo quienes somos, pero glorificados, transformados por la presencia de Dios. Aquella manifestación no es una visión o una ilusión espiritual, es una realidad concreta, una ventana hacia la eternidad que se abre ante los ojos humanos. Y es justamente en ese momento que Lucas nos cuenta que Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre su partida que se cumpliría en Jerusalén. La palabra usada en el texto original para partida es éxodo, la misma utilizada para describir la liberación de Israel de Egipto. Esta elección de palabras no es accidental.
apunta al mayor éxodo de la historia, aquel que no solo liberaría a un pueblo de una nación opresora, sino que abriría el camino de la redención para toda la humanidad. Jesús, el Cordero de Dios, cumpliría en Jerusalén la promesa que había sido anunciada por Moisés y prefigurada por Elías, la liberación definitiva del pecado y de la muerte. En aquel diálogo entre el Hijo de Dios y los dos gigantes de la fe, el cielo revela que la cruz no es un accidente en el camino, sino el cumplimiento del plan eterno del Padre. La presencia de Moisés y Elías allí no es solo para dar testimonio de la gloria de Cristo, sino también para reforzar a los discípulos que todo estaba bajo control, que nada ocurriría fuera de la soberanía divina. Y es en este punto que comprendemos por qué Jesús llevó solo a 3 discípulos para presenciar ese momento. Necesitaban ver con sus propios ojos la confirmación de que, a pesar de las tinieblas que se acercaban, la gloria ya estaba asegurada. Necesitaban llevar en el corazón la certeza de que, incluso en la hora más oscura, la luz de Cristo no sería apagada. El monte de la Transfiguración se convierte así en un altar profético, donde pasado, presente y futuro convergen, donde la ley y los profetas se inclinan ante aquel que es la palabra encarnada. Mientras el diálogo celestial continúa, Pedro, siempre impulsivo, toma la palabra y sugiere construir 3 tabernáculos, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. No comprendía aún que Jesús no estaba en el mismo nivel que los otros 2. Su propuesta, aunque bien intencionada, reflejaba una confusión espiritual: poner al Hijo de Dios en el mismo plano que los siervos. Es en ese momento que una nube luminosa los envuelve y de en medio de la nube surge la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él escuchad». Esta declaración no deja dudas. Jesús no es solo otro profeta o un líder espiritual. Es el Hijo eterno, la revelación suprema de Dios a la humanidad. Y es a Él a quien debemos escuchar. Con esta voz del cielo, el Padre establece de una vez por todas la autoridad única de Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Moisés y Elías desaparecen de la escena, quedando solo Jesús ante los ojos de los discípulos. La ley y los profetas cumplieron su papel, pero ahora es el Hijo quien permanece, porque en él se cumple toda la revelación de Dios. Al bajar del monte, Jesús advierte a los discípulos que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esta orden de silencio no era solo una precaución, sino una lección profunda sobre el tiempo de Dios. El mundo aún no estaba listo para comprender la gloria revelada sin antes pasar por la realidad de la cruz. Anunciar prematuramente aquella manifestación de luz y majestad podría desviar el enfoque de lo que era esencial: el sacrificio redentor. Los discípulos, aún confundidos, guardaron aquel secreto en el corazón sin entender plenamente el significado de todo lo que habían presenciado. Pero la experiencia los marcó para siempre, moldeando su fe y su misión. Pedro, años después, escribiría sobre aquel día, afirmando que no siguieron fábulas ingeniosas, sino que fueron testigos oculares de la majestad de Jesús. La transfiguración se convirtió para él en el ancla que lo sostendría en los días de prueba, recordándole que el Cristo crucificado es también el Cristo glorificado. El encuentro de Jesús con Moisés y Elías en aquel monte no fue solo una experiencia extraordinaria para los discípulos. Fue un encuentro que reveló la convergencia de toda la historia de la redención. Moisés representa la ley, que trajo la revelación de la santidad de Dios y la necesidad de un sacrificio perfecto. Elías representa a los profetas que llamaron al pueblo al arrepentimiento y anunciaron la venida del Mesías. Ambos se arrodillan ante aquel que es el cumplimiento de la ley y las profecías.
Ya no había necesidad de sacrificios temporales ni de sombras proféticas. El Hijo estaba presente, listo para ofrecerse a sí mismo como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, la eternidad invade el tiempo, rasgando el velo de la humanidad y revelando la gloria que estaba escondida en la carne de Cristo. La presencia de Moisés y Elías en aquel encuentro también nos recuerda que la muerte no es el fin de la existencia. Moisés, aunque murió en el monte Nebo, aparece allí vivo, consciente y en comunión con el Mesías. Elías, que no experimentó la muerte, es el testimonio vivo de que hay aquellos que en el tiempo de Dios serán transformados sin ver la muerte. Juntos, representan las dos grandes realidades que aguardan a los redimidos: la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Pablo escribiría más tarde a los Corintios: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Esta verdad resuena en la transfiguración, señalando el día en que Cristo volverá para buscar a los suyos y completar la obra iniciada en la cruz. Pero hay aún otro aspecto revelador en este encuentro. Moisés y Elías hablan con Jesús sobre su partida, su éxodo, que se cumpliría en Jerusalén. Esa conversación no era solo un intercambio de información celestial, era la confirmación de que todo estaba bajo el control soberano de Dios. La cruz no sería una tragedia inesperada, sino el cumplimiento perfecto del plan eterno. El éxodo de Jesús no liberaría solo a un pueblo de una esclavitud terrenal, sino a toda la humanidad de la esclavitud espiritual. Él sería el nuevo Moisés, conduciendo a su pueblo por el desierto del pecado hacia la tierra prometida de la salvación eterna. Y como Elías, que fue arrebatado al cielo, Jesús también vencería la muerte, resucitando al tercer día y ascendiendo a la diestra del Padre. Ese diálogo celestial, registrado por Lucas, es una de las ventanas más profundas para comprender la misión de Cristo. Mientras los discípulos veían solo la gloria y la luz, Jesús conversaba sobre dolor, sacrificio y redención. Sabía que antes de la corona vendría la cruz. Antes de la gloria plena vendrían los clavos, el abandono y la oscuridad. Esta es una lección que todos los discípulos necesitan aprender. La gloria de Dios no se alcanza sin la entrega, sin el sacrificio, sin la obediencia. Pedro, Santiago y Juan aún no comprendían esto plenamente, pero aquella experiencia plantaría la semilla que florecería después de la resurrección. Lo que Pedro, Santiago y Juan presenciaron en el monte de la Transfiguración era más que una visión espiritual, era una anticipación de la gloria futura, una muestra de lo que sucederá cuando el Hijo del Hombre regrese en poder y gran gloria. Experimentaron, aunque solo por breves momentos, los poderes del mundo venidero. Esa experiencia no solo fortaleció su fe, sino que también los preparó para soportar las tribulaciones que vendrían. Cuando vieran a su Maestro clavado en la cruz, podrían recordar la luz que vieron en el monte y entender que la muerte no tendría la última palabra. Cuando enfrentaran persecuciones y muertes crueles por causa del Evangelio, podrían recordar que aquel por quien sufrían representaba también la victoria definitiva. Y es en este contexto que la voz del Padre se hace escuchar. Este es mi Hijo amado, a él escuchad. Esta orden resuena a través de los siglos hasta nosotros hoy. En medio de tantas voces, opiniones y tradiciones, el Padre nos llama a escuchar al Hijo. Él es la revelación final, la palabra viva, el Verbo encarnado. Ningún otro tiene autoridad como Él. Ni Moisés, ni Elías, ni ningún profeta o líder espiritual. Todo lo que fue revelado antes de Él apuntaba hacia Él. Y ahora que ha venido, es a Él a quien debemos someternos.
La voz del Padre no solo confirma la identidad de Jesús como Hijo, sino que también nos da dirección, escuchar y obedecer. Esta es la marca de los verdaderos discípulos, aquellos que escuchan la voz del Hijo y siguen sus pasos. La escena se cierra de manera tan simple como poderosa. Cuando los discípulos alzan los ojos, no ven a nadie más, sino solo a Jesús. Moisés y Elías desaparecieron porque cumplieron su papel. La ley y los profetas cedieron lugar al Hijo. Él permanece porque es el centro de toda la revelación divina. Él es el cumplimiento de todas las promesas, el punto final de toda la historia de la salvación. Allí, en el silencio del monte, los discípulos aprendieron que no necesitan nada más que a Jesús. Él es suficiente, Él es la plenitud, Él es el camino, la verdad y la vida. Y así, después de que todo fue revelado en aquel monte sagrado, Jesús y los discípulos descienden al encuentro de la realidad humana. Aquella visión celestial no era para ser retenida solo en su memoria como un evento extraordinario, sino para ser el cimiento de la fe que enfrentaría las tinieblas que pronto vendrían. Era necesario comprender que antes de la corona venía la cruz, que antes de la gloria había la humillación. Habían contemplado al Cristo glorioso, pero ahora verían al Cristo sufriente, rechazado, azotado y crucificado. Y por más difícil que fuera entender, aquella gloria anticipada en el monte de la transfiguración era la garantía de que la victoria ya estaba decretada. El Hijo del Hombre les había mostrado el final de la historia antes incluso de que la batalla comenzara. Aquel instante de luz era un ancla para sus almas, para que no se perdieran en el mar de la duda y el miedo. Es significativo que Pedro, años después, escriba sobre ese momento como testigo ocular de la majestad de Jesús. No olvidó lo que vio, y aquella visión moldeó su fe hasta el final. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: «Porque no seguimos fábulas ingeniosas cuando os hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad». Esta afirmación no es solo un recuerdo nostálgico, sino una declaración de autoridad. La gloria de Cristo no es un mito, no es una invención, es una realidad. Y es esto lo que sostiene a la Iglesia en todos los tiempos, la certeza de que aquel que sufrió y murió es el mismo que reina en gloria y volverá para consumar su reino. La transfiguración, por lo tanto, no es solo una historia bonita para ser contada en sermones. Es la anticipación profética del retorno de Cristo en poder y gran gloria. Aquella luz que brilló en el rostro de Jesús es la misma luz que un día iluminará toda la tierra y ante la cual toda rodilla se doblará. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver, aunque solo por un breve momento, lo que todos los redimidos verán cuando Él venga en las nubes, acompañado por los ejércitos celestiales. Y en aquel día no habrá más dudas, ni debates, ni voces compitiendo por autoridad. Solo el Cordero será digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Pero hasta que ese día llegue, somos llamados a vivir a la luz de lo que Pedro, Santiago y Juan vieron en aquel monte. Somos llamados a recordar que, aunque vivimos en un mundo donde el sufrimiento y la injusticia aún existen, la victoria ya fue conquistada. Jesús no es solo el Maestro que nos enseña a vivir, sino el Señor que venció la muerte. La transfiguración nos recuerda que nuestro destino final no es la oscuridad, sino la luz de la gloria de Dios. Es por eso que, incluso en medio de las lágrimas y las luchas, podemos caminar con confianza, sabiendo que la misma gloria que brilló en el monte brillará sobre todos los que en Él creen. Al final de aquel descenso del monte, los discípulos aún cargaban dudas, preguntas y temores. No entendían todo lo que había sucedido, pero algo había cambiado dentro de ellos.
habían visto lo invisible, habían probado los poderes del mundo venidero, y eso los marcó de manera irrevocable. Así es como la gloria de Cristo nos alcanza también hoy, no como una huida de la realidad, sino como una convocación para vivir con valentía, sabiendo que el Rey ya reina. No importa cuán densas sean las tinieblas a nuestro alrededor, aquel que es la luz del mundo ya brilló, y su luz jamás se apagará. Por eso, si este contenido ha bendecido tu vida, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza y luz a otras vidas que necesitan escuchar que incluso cuando las montañas parecen insalvables, la gloria de Dios ya se ha revelado en Cristo. Que el Espíritu Santo haga arder en nuestros corazones la llama que ardió en los corazones de Pedro, Santiago y Juan, y que nos dé fuerzas para seguir, sabiendo que la cruz precede a la corona, pero que la victoria es segura. Y así seguimos caminando, no por nuestros méritos, sino por la gracia de aquel que se transfiguró ante nosotros para recordarnos que al final la luz vencerá a la oscuridad. Él es digno, Él es el Rey, Él es el centro de la historia. A Él toda honra, toda gloria y toda alabanza para siempre. Amén.